En las calles empedradas de un antiguo pueblo mexicano, los rumores sobre taxistas que desaparecían al caer la noche comenzaron a susurrarse con temor. La gente del lugar hablaba de un taxista en particular, conocido como Don Jorge, que había logrado sobrevivir a un encuentro con un nahual. Era una noche oscura, con solo la luna llena iluminando el camino. Don Jorge había recogido a un pasajero en la plaza central, un hombre de aspecto extraño con una capa negra y ojos que parecían brillar con una luz propia. El destino era una dirección en las afueras del pueblo, un lugar que pocos se atrevían a visitar después del anochecer. Mientras conducían, el pasajero comenzó a contar historias de nahuales, criaturas míticas que podían cambiar de forma, tomando la apariencia de animales o incluso de otros humanos. Don Jorge, escéptico pero entretenido, escuchaba con una sonrisa incrédula. Sin embargo, a medida que se adentraban en el bosque, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de él. Al llegar a la dirección indicada, don Jorge se dio cuenta de que no había ninguna construcción a la vista, solo un claro en el bosque bañado por la luz de la luna. El pasajero pagó con una moneda de oro antigua y se desvaneció en la neblina antes de que don Jorge pudiera decir una palabra. Confundido y un poco asustado, don Jorge intentó regresar al pueblo, pero su taxi no arrancaba. Fue entonces cuando escuchó un susurro que venía del bosque, una voz que llamaba su nombre. Decidió investigar, pensando que tal vez el pasajero necesitaba ayuda. Sin embargo, lo que encontró no fue a un hombre, sino a una criatura con ojos brillantes y garras afiladas, un nahual que había tomado la forma de un enorme jaguar negro. Don Jorge corrió de regreso a su taxi, pero la criatura estaba justo detrás de él. Con un último esfuerzo, logró encender el motor y acelerar, escapando por poco de las garras del nahual. Al volver al pueblo, contó su historia, pero nadie le creyó, pensando que era solo un cuento para asustar a los turistas. Sin embargo, desde esa noche, don Jorge nunca volvió a trabajar después del anochecer y siempre advertía a los demás taxistas sobre los peligros que acechaban en la neblina del bosque. Los días siguientes fueron inquietantes para don Jorge. A pesar de haber escapado con vida, la imagen del nahual lo perseguía en sueños y en cada sombra que se movía a su alrededor. La gente del pueblo comenzó a notar su nerviosismo, pero él se negaba a hablar más del tema, temiendo que el nahual pudiera escucharlo. Un día, mientras don Jorge estaba sentado en su taxi esperando pasajeros, una figura encapuchada se acercó. Era una mujer mayor del pueblo, conocida por sus conocimientos de las antiguas tradiciones y leyendas. Le dijo a don Jorge que el nahual no descansaría hasta saldar la deuda de haber sido visto en su verdadera forma. La mujer le entregó un amuleto, un pequeño talismán de obsidiana con inscripciones que prometían protección. Le advirtió que debía llevarlo siempre consigo y que, si quería liberarse del nahual, tendría que encontrar la manera de devolver la moneda de oro al espíritu del bosque. Armado con el amuleto y una determinación renovada, don Jorge decidió enfrentar al nahual. Regresó al claro en el bosque donde todo había comenzado, esta vez a plena luz del día. Colocó la moneda de oro en el centro del claro y esperó. A medida que el sol comenzaba a ponerse, la neblina se levantó una vez más, y con ella, la figura del nahual apareció. Era menos intimidante a la luz del día, pero sus ojos aún brillaban con una intensidad sobrenatural. Don Jorge, sosteniendo firmemente el amuleto, le habló al nahual con respeto, pidiendo que la deuda fuera saldada. El nahual tomó la moneda y, en un susurro que parecía venir de todas direcciones, aceptó la oferta. La criatura desapareció, y la neblina se disipó, dejando a don Jorge solo en el claro con una sensación de alivio. Desde ese día, la paz volvió al pueblo y a la vida de don Jorge. Nunca más volvió a ver al nahual, pero tampoco olvidó la lección que había aprendido. Continuó su trabajo como taxista, pero siempre con el amuleto colgado en su espejo retrovisor y una mirada cautelosa hacia el bosque que rodeaba el pueblo. Y así, la leyenda del taxista que enfrentó al nahual se convirtió en una más de las muchas historias que se contaban en las noches de luna llena, cuando las sombras parecen cobrar vida y los secretos del bosque susurran a aquellos que se atreven a escuchar.